Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un desastre industrial de esos que pasan desapercibidos. Una historia que, creedme, se resume en un único y diminuto número. Aquí lo tenemos, 0.05. Parece nada, ¿verdad? Pues este número, tan insignificante en apariencia, es el auténtico villano de nuestra historia de hoy. Una desviación tan pequeña que la mayoría de sistemas de control ni se inmutarían. Pero claro, en el mundo de la alta precisión farmacéutica, esto es una sentencia de muerte. ¿Y cuál fue el precio a pagar por ese 0.05? Pues 47 millones de euros. Sí, se ha oído bien. El valor de un lote farmacéutico enterito, a la basura. Y lo increíble es que no fue por una explosión, ni por un error humano de bulto, no. Fue por un fallo completamente invisible. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La gran paradoja que vamos a desentrañar hoy. Todo, absolutamente todo, empezó con una calibración que pasó todas las pruebas. Verificada, validada, lo que se diría, perfecta. Pero en realidad estaba ocultando una deriva letal que nos llevó directos a la catástrofe. Así que la pregunta del millón es, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede una sonda de pH, que es la columna vertebral de cualquier control de proceso, fallar de una manera tan silenciosa, tan sigillosa? Para poder responder a esto, tenemos que ir a la base, a la ciencia que hay detrás de todo. Venga, pues vamos a remangarnos y a meternos en la química del asunto. Porque antes de analizar el desastre necesitamos tener una base bien sólida. ¿Qué es exactamente el pH y por qué es una variable tan crucial en procesos de este tipo? Bien, el pH, que significa potencial de hidrógeno, no es más que una forma de medir la concentración de iones de hidrógeno que hay en una solución. La clave de todo está en su fórmula. pH es igual al logaritmo negativo de esa concentración. Y aquí la palabra logaritmo es fundamental. Es como la escala de Richter para los terremotos, para que nos hagamos una idea. Un pequeño cambio en el número no es un poquito más de energía, es 10 veces más. Pues con el pH pasa exactamente lo mismo. Pequeños cambios en el numerito significan saltos gigantescos en la acidez real de la solución. Es que el pH no es un numerito en una pantalla y ya está. No, es la variable maestra que lo dirige todo. Controla cómo cristalizan los principios activos, como vamos a ver en este caso, decide si las bacterias crecen o no, determina si los reactores de millones de euros se corroen o aguantan, afecta a la eficacia de la desinfección, incluso gestiona la estabilidad de moléculas supercomplejas como las proteínas. En resumen, de él depende el éxito o el fracaso de todo el proceso. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por culpa de esa escala logarítmica, un cambio de solo 0,1 unidades de pH, que a cualquiera le sonaría a poquísimo, representa en realidad una diferencia del 25% en la concentración de iones. En un proceso crítico, esto es devastador, no hay otra palabra. Vale, ya sabemos qué es el pH y por qué es importante. Pero, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo una sonda convierte esa realidad química en una señal eléctrica que un ordenador pueda entender? Bueno, no es magia, es pura electroquímica. Y todo se basa en un principio fundamental, la ecuación de Nernst. A ver, la ecuación de Nernst es la que gobierna cómo funciona una sonda de pH. Lo más importante que hay que entender aquí es que la sonda no mide el pH directamente. Lo que mide es un voltaje minúsculo, en milivoltios, esa es la variable E. Este voltaje se genera entre dos electrodos, uno de vidrio, que es sensible a los iones de hidrógeno, y otro de referencia, que se supone que da un potencial estable. El transmisor coge ese voltaje, compensa la temperatura y a partir de ahí calcula el pH. ¿Qué significa esto? Pues que un error minúsculo en la medición de ese voltaje, una deriva casi imperceptible, se traduce directamente en un error de cálculo del pH. Y ahí empieza el problema. Perfecto. Ahora que tenemos la teoría clara, volvamos al escenario del crimen, por así decirlo. A Alpine Pharmaceuticals AG, en Suiza. Un caso real donde todos estos principios teóricos fallaron y las consecuencias, fueron millonarias. La misión que tenían entre manos era de máxima criticidad. Cristalizar un principio activo para un fármaco oncológico, el ALP 9847. Y la especificación del proceso era de una precisión esquera extrema, un pH de 6.80 con una tolerancia de más-menos 0.05, absoluta. No había ni el más mínimo margen de error. El proceso de cristalización duraba 3 días, 72 horas. El primer día, todo perfecto. El sistema marcaba un pH estable de 6.80. El segundo día, lo mismo. El tercer día, todo parecía seguir igual de bien. La pantalla seguía clavada en ese valor. Pero claro, al cuarto día, cuando fueron a analizar el producto final, se encontraron con el desastre. La catástrofe había ocurrido delante de sus narices sin que nadie se diera cuenta. Y aquí tenemos el corazón del problema.
esa brecha mortal entre lo que creían que estaba pasando y la cruda realidad. Mientras el sistema de control mostraba un tranquilizador y perfecto pH 6.80, la realidad química dentro de ese reactor de 50.000 litros era otra muy distinta. El pH real era de 6.85, fuera de especificación, un desastre silencioso que se estaba cociendo a fuego lento a la vista de todos. La investigación forense, claro, fue a buscar al culpable. Y lo encontró. Una deriva de solo más 3 milivoltios en el electrodo de referencia. 3 milivoltios. Recordemos la ecuación de Nernst. El sistema está programado para esperar un voltaje concreto para un pH de 6.80. Al recibir 3 milivoltios de más, el sistema pensó, uy, el pH está demasiado alto, y empezó a añadir ácido para corregirlo. El problema es que estaba corrigiendo un fantasma. La lectura base ya era errónea. Y al intentar arreglar algo que no estaba roto, empujó el pH real del proceso fuera de los límites permitidos. Y esa diminuta desviación de 0.05 unidades de pH desencadenó una cascada química fatal. Con un pH de 6.85, la velocidad a la que se formaban los cristales, la nucleación, bajó un 40%. ¿El resultado? Un desastre en cadena. Primero, el polimorfismo del cristal era incorrecto, o sea, la estructura molecular no era la que debía ser, lo que afecta a cómo funciona el fármaco en el cuerpo. Además, los cristales eran demasiado grandes. La pureza final se quedó en un 94.2%, cuando la especificación exigía un 99.8%. El lote era totalmente irrecuperable. Está claro que analizar el desastre es importante, pero lo realmente crucial es aprender a evitarlo. Así que ahora vamos a pasar de la autopsia del problema a un protocolo, uno claro y práctico para prevenir que un fallo silencioso como este vuelva a ocurrir jamás. La integridad de una medición de pH se sostiene sobre 4 pilares. No vale con uno solo, se necesita una defensa robusta, con varias capas. Y estos son, primero, una calibración mejorada. Segundo, una monitorización continua. Tercero, redundancia en el sistema. Y cuarto, un mantenimiento predictivo. Y vamos a ver cómo se aplican estos pilares en la práctica. Para la calibración no vale con lo básico. Hay que usar 3 puntos e incluir un tampón o buffer con un pH cercano al del proceso. Para la monitorización, hay que coger una muestra cada día, llevarla al laboratorio y verificar la sonda, con un límite de deriva máximo de más o menos 0.02. La redundancia es vital. Se instalan 2 sondas y se programa una alarma si sus lecturas se desvían entre sí. Y por último, el mantenimiento predictivo. Hoy en día, con los protocolos digitales, esto es una maravilla. Se puede monitorizar la impedancia del electrodo, el potencial de referencia y anticiparse al fallo antes de que ocurra. La lección fundamental de todo este caso es clara y es contundente. La deriva de un electrodo es silenciosa, sí, pero es absolutamente letal para un proceso. Y lo que es más importante, una calibración que en el laboratorio parece perfecta no te garantiza para nada que la medición vaya a ser perfecta una vez que la sonda está trabajando en el proceso real. Ya hemos visto cómo una deriva química invisible puede costar decenas de millones, pero la pregunta es, ¿hay algo que pueda ser más aterrador que un fallo químico que se desarrolla lentamente sin que nadie se entere? Pues la respuesta es sí, una contaminación microbiana que nadie ve venir, un enemigo biológico que se multiplique en la oscuridad, completamente invisible para los sistemas de control habituales. Y el coste de no detectarlo a tiempo es todavía mayor. Hablamos de 78 millones de euros, el coste de una retirada masiva de producto del mercado. Y esto es precisamente lo que vamos a analizar en nuestra próxima entrega, en Sonda 2. Veremos cómo un fallo en la medición de la conductividad puede esconder una contaminación bacteriana masiva. Si la historia de hoy ha parecido impactante, la que viene es, directamente, aterradora. Para no perdérsela, ya saben, denle a me gusta, suscríbanse al canal, compártanlo y, muy importante, activen las notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en Sonda 2.